Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Hablaré esta vez de la introducción a osteoartículo muscular. Siguiente, por favor. Para poder hablar de este tema, tenemos que tomar en cuenta, primero, vamos a realizar una anamnesis a nuestro paciente. Desde una primera impresión, ver cómo entra a nuestro consultorio y desde ahí iniciar un buen conversatorio para así poder desarrollar y tener todas las preguntas detalladas y poder llegar a un diagnóstico. En este caso, como sabemos, la anamnesis va a constar primero de que nuestro paciente, en este caso la mayoría de veces adulto mayor, que nos pueda contar todas las molestias que pueda presentar. Generalmente, hablando de lo que es la semiología o la amnesis refiriéndonos a osteoartículo muscular, siempre nos va a llegar como el paciente presentándonos o diciéndonos que tiene dolor. Y en este caso vamos a tomar en cuenta lo que es el dolor musculoesquelético. Algo importante que también se tiene que recabar en este tipo de anamnesis es preguntar a nuestro paciente qué tipo de dolor presenta, cómo es, qué características va a tener, si va a ser, si se va a irradiar, y todas estas características van a ser muy importantes que la vamos a ver más adelante. En este caso, hablando netamente del dolor musculoesquelético, el paciente generalmente nos va a decir, ¿no?, que este tipo de dolor va a ser profundo, puede ser un dolor sordo, puede ser un dolor difuso y referido, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que debemos realizar una anamnesis ordenada, minuciosa y sobre todo orientándonos hacia el dolor y las características que éste va a tener. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta todas estas preguntas. Primero, vamos a preguntar a nuestro paciente dónde se presenta el dolor. En este caso puede decirnos el paciente, ¿no?, que el dolor puede ser de una forma general, no es localizado, no tiene un punto exacto. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que indagar y preguntar mucho más y poder orientar hacia qué parte específicamente puede estar generando este dolor. Como segunda pregunta tenemos dónde se presenta. En este caso es muy importante también preguntar en qué horario, ¿no? Como segunda pregunta, ¿cuándo se presenta? Puede presentarse en la mañana, en la tarde, en la noche. Es importante también que se le pregunte esto al paciente. Un ejemplo que podemos tener en esta segunda pregunta es, algunos pacientes dicen, ¿no?, que el dolor se aumenta en el día. Entonces podemos tener una orientación más o menos a que puede ser una artrosis. Ahora, si el dolor se va a presentar de noche, también podemos tener una referencia de que puede ser una artritis. Entonces, de esta forma nos va a ayudar a orientarnos. También tenemos que tomar en cuenta en esta segunda pregunta en la posición que opta el paciente. Si de repente empieza a caminar y el paciente empieza a tener dolor, o si el paciente se sienta y ahí empieza el dolor. Entonces, estas características son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta. Adicional a también tenemos que preguntar sobre el movimiento. Si de repente se empieza a girar o de repente se levanta o cualquier movimiento inicia o termina el dolor, esas características son muy importantes. Como tercera pregunta tenemos cómo empezó. En este caso, vamos a ver cómo ha empezado este dolor. De repente es de un momento a otro, ha empezado en horas, o de repente es lento, ha tenido mayor duración, es aguda o subaguda en este caso. Vamos a tener como cuarta pregunta, ¿en qué circunstancias aparece? Esta pregunta también es muy importante, ya que hay algunos pacientes en los que ha iniciado su dolor condicionante al estrés o de repente a lo que es al consumo de alcohol. Y en este caso podríamos estar pensando en una artritis gotosa. Ahora, otro ejemplo vamos a tener en pacientes drogadictos
intravenosa, drogadictos que se drogan de forma intravenosa, donde podríamos tener una referencia a una artritis séptica. Y también vamos a tener como otro ejemplo a pacientes con promiscuidad o pacientes homosexuales, donde vamos a tener una orientación hacia la artritis asociada a lo que es el VIH. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo es? En este caso, ¿cómo es el dolor? El paciente nos puede decir, parece como que me quema o parece que me punza. Entonces, estas características también son importantes. Algunos pacientes dicen, ¿no? No tiene un lugar específico, sino parece que está localizado en todo el brazo. Entonces, de esta forma también podemos tomar en cuenta como un dolor de tipo superficial o un dolor profundo, visceral, y poder catalogar qué tipo de dolor puede ser. Como siguiente pregunta tenemos ¿cuál es su intensidad? En este caso, en la intensidad vamos a tomar en cuenta lo que es la escala visual analógica EVA, donde se le va a preguntar al paciente desde del 0 al 10, en qué más o menos en qué intensidad siente el dolor, explicándole al paciente que 0 es sin dolor, 5 moderado y el 10 que es un dolor intenso, ¿no? Como siguiente pregunta tenemos, ¿existen manifestaciones asociadas? En este caso, de igual forma, ¿no? Indagar mucho más al paciente sobre si tiene alguna manifestación o algún signo, síntoma adicional al que está al dolor. Entonces, el paciente nos puede decir, ¿no? Siente sensación de alza térmica, escalofríos, o también puede ver que haya disminuido de peso, baja de peso, o haya tenido alguna infección previa. Como siguiente pregunta tenemos cómo evolucionó. De igual forma, acá también vamos a tener lo que es agudo de un momento a otro, si de repente está acompañado de alguna afección o alguna patología previa, o simplemente es autolimitado. Ahora, como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál fue la respuesta al tratamiento? Esta pregunta también es muy importante, ¿no? Para saber si previamente ha tenido tratamiento el paciente y si le ha funcionado o no le ha funcionado este tratamiento. Como siguiente pregunta, ¿existe sintomatología inflamatoria? En esta pregunta tenemos que preguntar mucho más al paciente si de repente presenta lo que es el dolor, presenta calor, rubor y edema. Aparte de esta, tenemos como última pregunta, ¿cuál es el grado de capacidad funcional? En esta pregunta vamos a tener una clasificación que va a ser muy importante, en qué grado o en qué clase se va a localizar este dolor, este tipo de dolor y la limitación que le puede dar. Podemos tener como clase 1 la capacidad completa para realizar todas las actividades de la vida diaria habituales. Esa va a ser la clase 1. Clase 2 tenemos la capacidad para realizar todas las actividades habituales con limitación. La clase 3 va a ser la capacidad para realizar el cuidado personal con limitación para las actividades laborales y no laborales. Y como clase 4 tenemos la incapacidad para realizar todas las actividades del cuidado personal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, acá también en esta pregunta vamos a tener un cuadro importante. Siguiente, Diego, por favor. Tenemos un cuadro importante donde nos va a hablar sobre la etiología. La etiología para poder evidenciar y referirnos más o menos a qué tipo de compromiso articular se puede dar, ¿no? En este caso vamos a tener de 3 tipos, la degenerativa, la inflamatoria o la psicógena. Diego, siguiente diapositiva, por favor. Gracias.
Como se puede ver en el cuadro, tenemos de tres tipos: la degenerativa, la inflamatoria y la psicógena. En este caso vamos a ver las características y diferencias de cada uno de estos, refiriéndonos al dolor, a la rigidez, a la fatiga, a la debilidad, a la depresión, a la tumefacción, dolor provocado por la palpación, también calor y rubor, y la presencia de crepitación ante la movilización que se va a dar en la articulación. Entonces, este cuadro es muy importante. Vamos a ver que, hablando netamente del dolor a nivel mecánico, vamos a ver que el dolor va a sigue a la actividad, disminuye o cede con el reposo. Esa es la característica neta del mecánico. En el inflamatorio ya también vamos a ver que este no va a ceder, no cede en el reposo. Y en el psicógeno va a ser el dolor leve y sin variación con la actividad. En el caso eh, en el caso de la rigidez, vamos a ver que en el degenerativo, vamos a ver que este va a aparecer a los pocos minutos y después de reposo. En el caso del inflamatorio, vamos a tener que este se va a presentar superior a la hora, acentuando al levantarse y luego de reposo nocturno. En el caso del psicógeno, este va a ser escaso y sin variación. Ahora, hablando de la fatiga, en el mecánico no va a existir lo que es la fatiga, en el inflamatorio es importante y más este se va a presentar en la hora de la tarde, y en el psicógeno va a ser matinal. En el caso de debilidad, vamos a ver que en el mecánico va a ser local, pero este va a ser leve, en el inflamatorio va a ser acentuada y en el psicógeno neurastenia. En el mecánico, hablando de depresión, no va a haber depresión. En el inflamatorio va a ser, en algunos casos, ¿no? Va a ser habitual, y este va a mejorar al hacerlo, mejora al hacerlo su enfermedad. El psicógeno va a ser frecuente. Ahora, algo importante que vamos a ver acá va a ser la tumefacción, que ese se va a dar en la mayoría de estas patologías o afecciones reumáticas que vamos a ver más adelante. En el caso del mecánico se va a dar por el derrame sinovial frecuente y por la sinovitis leve. En el caso del inflamatorio vamos a tener el derrame también sinovial, va a ser muy frecuente en este caso, y también la sinovitis franca, y en el psicógeno prácticamente no va a haber. Ahora, el dolor provocado por la palpación, que también voy a explicarlo más adelante. En el mecánico va a ser habitual, en el inflamatorio prácticamente siempre, el parámetro más sensible de inflamación. Y en el psicógeno siempre va a decir, ¿no?, que le duele todo. Hablando específicamente de lo que es calor y rubor, vamos a ver que en el mecánico este va a ser ocasional, en el inflamatorio se va a dar siempre, este va a ser común, y en el psicógeno no va a presentar. Ahora, hablando de las crepitaciones, este también va a ser muy importante, una característica muy importante. En el mecánico va a ser gruesa, la crepitación se va a escuchar, incluso no solo al palpar, sino también solo al escuchar levemente. En el inflamatorio va a ser ligero, fino, y en el caso del psicógeno no va a existir, ¿no? O aparte, claro, que haya alguna afección, osteoartrosis, como la osteoartrosis. Ahora, algo que se tiene que tomar en cuenta también, vamos a tener los antecedentes personales. En este caso, nosotros tenemos que indagar bastante en estos pacientes, ya que puede ser que algún familiar haya tenido alguna de estas afecciones o alguna artropatía. Es muy importante, pero también algo importante que se tiene que tomar, en antecedentes personales, es que si el paciente anteriormente ha tenido esta patología, el tratamiento no le hizo efecto, o si de repente ha tenido gastritis o úlcera. ¿Por qué? Porque generalmente el tratamiento que se va a tener en pacientes con artropatía van a ser algunos medicamentos que van a dañar
en lo que es la mucosa gástrica, y estos van a condicionar a presencia de gastritis o incluso a una úlcera. Por eso es importante indagar. Ahora, en lo que es hablando de profesión o actividad, Diego, se ha retrocedido la diapositiva, por favor. Gracias. En cuanto a lo que es la profesión o actividad, acá vamos a tener estas patologías reumáticas que van a ser muy importantes y muy llamativas, como podemos tener al jugador de tenis o epicondilitis o también denominado codo de tenista. En este caso, como se puede ver en la imagen, vamos a ver que esta afección va a estar relacionada al hueso húmero, pero específicamente hablando del epicóndilo externo. ¿Por qué? Esto se va a dar porque justamente por los movimientos que hace el jugador, el tenista, ¿no? En el caso de jugador de golf o epitrocleitis, o también denominado codo de golfista, de la misma forma va a haber una afección a nivel del hueso húmero, pero este se va a localizar específicamente en la epitróclea, que va a ser en la parte media interna, como se puede ver en la imagen, y esta afección se va a dar justamente por el movimiento de la misma forma que realiza el golfista. Como siguiente ejemplo vamos a tener la tendinitis de Kerbein, o también denominado trabajador manual, o también de la afección del ama de casa, donde vamos a ver que, como se puede ver en la imagen, va a haber una afección específicamente en los tendones de la muñeca. Y para poder evidenciar si esta tendinitis de Kerbein es positiva, se realiza una maniobra, en este caso la maniobra de Finkelstein, donde el paciente pone un puño con el pulgar en la parte interna, así como se ve en la imagen, y el doctor empieza a jalar hacia inferior. Y acá, como se puede ver, si este va a presentar dolor o molestia, este se va a evidenciar como la maniobra positiva para tendinitis de Kerbein. Entonces, este dolor se va a localizar específicamente en lo que va a ser la apófisis estiloide radial, como se ve en la imagen. Y finalmente tenemos el martillador reumático, el neumático o fenómeno de Raynaud. ¿Por qué se da esto? Esta afección o este fenómeno se da porque en el trabajador o el martillador reumático, el paciente va a hacer lo que es vibración o va a trabajar con el taladro. Entonces, en la parte distal de los dedos, proximal de los dedos, se va a generar como una vasoconstricción o un cierre de lo que son los vasos, lo cual va a generar que por así decir, la punta de los dedos se ponen de color blanco. Y esto puede evidenciar o se denomina también por el fenómeno de Raynaud o el martillo neumático, por esa razón. Ahora, hablando de antecedentes familiares, vamos a ver que, como decía, ¿no? Es importante preguntar siempre sobre alguna afección que ha tenido los familiares del paciente. ¿Por qué? Porque probablemente esa sea la razón. Hay un ejemplo hablando de lupus, que es el lupus, en el lupus, aproximadamente el 10% de los pacientes que tienen lupus, ¿qué pasa? Que por lo menos uno de sus familiares ha tenido anteriormente esta patología. Entonces es importante también tomar en cuenta lo que son los antecedentes familiares y preguntar. Siguiente, por favor. Hablando respecto a lo que es el examen físico, vamos a empezar con lo que es la inspección. En el caso de la inspección, es importante que veamos cómo está entrando nuestro paciente. Si tiene molestias, dolor al empezar la marcha, el rostro, la facies, cómo están las manos, los gestos que va a tener nuestro paciente. Entonces,
Algo importante que se ve en la mayoría de los pacientes es primero la escasa mímica que tiene. En el caso del paciente, específicamente hablando del paciente parkinsoniano, vamos a ver que generalmente va a consultar por rigidez en las articulaciones. También vamos a ver cómo va a iniciar la marcha, como les decía, ¿no? Los gestos, la postura, los movimientos. Ahora, en las imágenes vamos a ver algo importante. Como se puede ver en la imagen superior, acá tenemos lo que son las osteoartrosis digitales. Tenemos de dos tipos, los nódulos de Bouchard y los nódulos de Everden. En este caso, ¿qué es lo que vamos a diferenciar o cómo los vamos a diferenciar? Primero, los nódulos de Everden van a ser, se va a dar en las articulaciones interfalángicas, pero van a ser distales, como se ve en la imagen, distal. Estas van a ser osteofitos que se van a localizar específicamente en la articulación interfalángica, pero va a ser distal. Esa va a ser la Everden. En el caso del nódulo de Bouchard, ya también, de la misma forma van a ser osteofitos, pero se va a dar ya también en la articulación interfalángica, pero esta va a ser proximal. Esa es la diferencia entre estos dos. Ahora, en el caso de la artritis reumatoide, como se puede ver en la segunda imagen, en la parte inferior, ahí también vamos a ver lo que son, lo que es el cuello de cisne, que esta va a ser una alteración cápsulo-ligamentaria. Este se va a denominar cuello de cisne o boutoniere, o también va a haber la presencia de dedos en ojal, como se puede ver en la imagen B. Y también en la última imagen se puede ver lo que es la subluxación articular, que esto va a generar la ráfaga cubital o dedos en ráfaga, como se puede ver también en la imagen. Adicional a también en la inspección vamos a ver a pacientes que van a presentar lo que es la pérdida de la alineación articular a nivel de la columna. En este caso vamos a hablar de la espondilitis anquilosante que estaba mencionando en la anterior exposición, donde la característica de va a ser que va a haber una cifosis dorsal, pero se va a presentar la pérdida de la lordosis lumbar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, continuando con la palpación, vamos a tener en cuenta primero que no solo va a ser la palpación y el dolor en la palpación, sino que en este caso también se va a tomar en cuenta el movimiento. Entonces tenemos que tomar tanto en cuenta lo que es el movimiento y en qué posición va a presentar el dolor, y también a nivel de la palpación. Ahora vamos a ver que a nivel del dolor, hablando específicamente del dolor, va a haber algunos pacientes que dicen que al moverle toda la articulación en todos los sentidos, va a presentar dolor. Pero hay algunos pacientes en los que solo en un movimiento presenta el dolor. Entonces hay que diferenciar también si hay dolor en qué movimiento, si es en todo el movimiento, en toda la articulación. Algo importante también, como se puede ver, tenemos que tomar en cuenta lo que es calor. En este caso vamos a empezar a tocar al paciente o la articulación, y en este caso tenemos que saber diferenciar y buscar lo que son los cambios de temperatura. Si vamos a tocar y sentir que que es positivo, se siente calor, entonces podemos hablar de inflamación junto a dolor, ¿no? Ahora, otro punto importante que se debe tomar en cuenta son las crepitaciones. Ahora, las crepitaciones se va a dar una vez tocando la articulación y realizando el movimiento. Si se toca y se realiza el movimiento y se siente como una crepitación,
este puede estar evidenciando lo que es el adelgazamiento del cartílago, pero en algunos casos no solo se siente, también se puede escuchar la crepitación. Ahora también vamos a hablar de la limitación de la movilidad. Como habíamos dicho, en la palpación se toma en cuenta tanto la movilidad y tanto lo que es la palpación específicamente. Entonces, hablando de la movilidad, vamos a tener dos tipos de movilidad. Uno que va a ser la activa y otra la pasiva. En el caso de la movilidad activa, va a ser la movilidad que va a realizar el propio paciente solito, pero en la movilidad pasiva va a ser la intervención del médico, ¿no? Esa va a ser la diferencia entre estos dos. Ahora, para poder ver un ejemplo y más o menos lo que es la movilidad a nivel de las articulaciones, vamos a ver acá en la imagen, tenemos, hablando del hombro, tenemos en flexión y extensión. El ángulo normal que puede llegar en la extensión es de 50 grados, como se puede ver en la imagen. Ahora, si vemos desde una vista anterior y nuestro paciente hace abducción, vamos a tener un ángulo de 180 grados y en el caso de lo que es rotación interna y externa, de la misma forma tenemos un ángulo de 70 grados. Esos son los ángulos aproximados que se llegan, ¿no? En los movimientos de flexión, extensión, abducción, abducción y rotación a nivel del hombro. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablando del codo, de la misma forma, tenemos lo que es la flexión, que es de 160 grados, y la extensión en 0. De la misma forma, en la muñeca también tenemos la flexión en 90 grados y la extensión de 70 grados. Ahora, en la cadera también tenemos lo que es la flexión en 90 grados y extensión en 0. Tenemos también en la rodilla en flexión, que es de 135 grados. Y y acá también tenemos un ejemplo a nivel de la abducción, que es de 15 grados, y la aducción en 45 grados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el sistema osteoarticular de cabeza. En este caso, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que en la cabeza solo vamos a tener la articulación temporomaxilar. Esta articulación va a ser muy singular, ya que ambas, esta articulación tanto derecha e izquierda se van a mover simultáneamente y esa va a ser la singularidad a diferencia de todas las articulaciones que va a haber en todo el cuerpo. Se toma en cuenta lo que es este tipo de articulación para poder evidenciar que tiene dos tipos de movimientos. Van a ser esta articulación temporomaxilar va a tener el movimiento de rotación y de traslación y por lo tanto se va a denominar una articulación gingival-moartroidal. Ahora, aquí nosotros vamos a evaluar lo que es la apertura, los movimientos hacia atrás, hacia adelante y también el cierre. En la apertura vamos a ver que se va a iniciar con los músculos supraioideos. Hablando de la abertura, también se debe tomar en cuenta que la abertura normal, la distancia, es de 25 milímetros. Si va a pasar, va a ser mayor, que es un rango aproximado. Si va a ser mayor a esta distancia, se dice que ya va a ser una luxación que no es normal, ¿no? Ahora, también vamos a ver que la abertura que se puede dar en esta articulación temporomaxilar, sí va a ser mucho mayor a este número de 25,
milímetros. Se puede decir que por qué razón se ha dado esta sobreabertura que no es normal, probablemente porque el cóndilo se haya dislocado, se haya salido prácticamente del espacio, eh, haya habido un deslizamiento y por lo tanto se está dando esta afección, ¿no? Y vamos a ver más adelante las razones por las que se puede dar. También vamos a ver en el movimiento que se puede dar a nivel de esta articulación. Tenemos el movimiento hacia adelante y este va a ser gracias a los músculos que podemos ver en la imagen, que es el músculo pterigoideo lateral. Este nos va a ayudar el movimiento hacia adelante. Y en el caso del cierre, ya también, ¿quiénes nos van a ayudar en el caso del cierre? Va a ser gracias al músculo temporal, también que podemos ver, el macetero y el pterigoideo, pero este va a ser el medial. Gracias a todos estos se va a dar el cierre, el movimiento lateral y la abertura de esta articulación temporomaxilar. Siguiente, por favor. Tenemos que ver aquí lo que es la inspección también. En el caso de la inspección tenemos un ejemplo. En la primera imagen, esta es una micrognatia donde se puede ver que la mandíbula es inferior pequeña. Entonces, esto se puede evidenciar a primera vista, ¿no? También tenemos que ver cómo es la piel, si este tiene inflamación, ver el color o alguna alteración. Ahora, los dientes y la alineación de la mordida, como se ve en la imagen, también se tiene que evaluar. Vamos a ver si este puede ser pasiva o dinámica. En este caso vamos a ver la superposición o el cruce de la mordida, ¿no? O alguna desviación que se puede presentar. En la dinámica, la presencia de dolor o la limitación al abrir o cerrar la boca. Ahora, en la apertura y cierre, acá como vemos en la imagen, vamos a tener movimientos mandibulares. Habíamos hablado del cierre, la abertura, lateralidad, también la protrusión, que la mandíbula va para adelante, y la retrusión, que este va a ir para atrás. Y los ruidos que se pueden generar al movimiento de todos de la mandíbula. Siguiente, por favor. En la palpación. Siguiente diapositiva, por favor, Diego. En la palpación ya también va a ser muy importante. Nosotros tenemos que sentir primero lo que es calor, inflamación, y esto se va a dar, nosotros tenemos que tocar lo que es la región inmediata anterior del orificio auditivo. A la hora de palpar o tocar, siempre se tiene que pedir al paciente que abra y cierre la boca para poder sentir o que el paciente pueda decirnos si siente dolor a la palpación. También se puede buscar lo que son masas, como le decía, dolor o contractura. Algo importante que habíamos visto en la segunda diapositiva del cuadro, hablábamos de crepitos. En este caso vamos a ver que en la articulación se pone el estetoscopio y se escucha si a la hora de que el paciente pueda abrir o cerrar, pueda escucharse lo que es un crujido o puede ser un crépito. Entonces, si se va a escuchar un crujido, probablemente sea una articulación con disfunción, y en caso de un crépito, esta puede ser una lesión articular, una artrosis, una artritis o una fractura. Siguiente, por favor. Ahora, algo importante que tenemos que tomar en cuenta son las maniobras. Vamos a tener maniobras. Tenemos la maniobra que va a evaluar la musculatura, la fuerza muscular. Vamos a tener la apertura con resistencia. En este caso vamos a ver que el paciente, vamos a pedirle que primero mantenga abierta la boca y vamos a generar resistencia para ver si hay dolor
o si hay alguna molestia. Vamos a pedir también al paciente, como segunda maniobra, la lateralización contra resistencia. Entonces, al paciente se le pide que se le mueve hacia un lado, ¿no? Puede ser, digamos, a la derecha, mientras que él va a estar empujando al lado contrario. Entonces, de la misma forma, para poder evidenciar si hay molestia, dolor. Y como última maniobra tenemos al cierre con resistencia. En este caso se le pide abrir, pero que empiece a cerrar y nosotros vamos a hacer un empuje contrario, ¿no? Y de la misma forma ver si siente dolor o alguna otra molestia. Y finalmente vamos a tener lo que son los trastornos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener lo que son los trastornos extraarticulares. Siguiente, por favor, Diego. Trastornos extraarticulares y la afección intraarticular. En este caso vamos a ver, vamos a tener el síndrome de dolor disfunción miofacial, en el cual se va a dar generalmente en aquellas pacientes mujeres cuando, por así decir, ¿no? Por el estrés o las rabietas empiezan a apretar lo que es la mandíbula y los dientes, pero la forma de apretar la hacen muy fuerte y constante y en muchas repeticiones. Entonces, esta afección va a presentar lo que es dolor y el dolor va a ser muy molesto, va a ser fuerte, va a limitar lo que es la apertura y también se puede generar lo que es la desviación. Ahora, en la afección intraarticular, ya también se puede dar puede ser luxación, tumores o artritis. En el caso de la luxación se va a dar en aquellos pacientes que realizan un bostezo exagerado. Puede ser también por la apertura prolongada, que por mucho tiempo están abriendo la boca, pero es de una forma muy exagerada y se va a generar la luxación. Ahora, en caso de los tumores se va a dar, es poco frecuente, no se ha visto mucho, pero puede estar también acompañado de dolor, puede limitar también a la apertura y esto va a condicionar a la molestia y el dolor muy fuerte e intenso de lo que es la articulación temporomaxilar. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. Bien, doctor, compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la semiología osteoarticular de la columna vertebral y también cervical. Empezando por las generalidades, vamos a tener primero que el dolor vertebral va a ser uno de los motivos más comunes a nivel de la consulta médica. De la misma manera que el dolor, no aparece a nivel del disco intervertebral netamente, puesto que esto no tiene casi ninguna terminación nerviosa, sino que se va a dar más que todo por estructuras que van a estar a su alrededor, como son los ligamentos, vértebras, articulaciones y músculos. El dolor lo podemos encontrar tanto de una manera localizada como también de una manera proyectada o irradiado. Tenemos que también las raíces nerviosas, las cuales salen normalmente por los agujeros de conjunción intervertebrales, van a presentar dolor o esa sensación de hormigueo en los pacientes cuando van a ser comprimidas. Y esto se va a dar en los dermatomas correspondientes según la localización de la cual se esté refiriendo, ¿no?, el paciente. Los ejemplos más clásicos vendrían a ser a nivel de ciática y la neuralgia cérvico-braquial. Por otra parte, tenemos el segmento móvil vertebral, que es la unidad funcional entre dos vértebras, el cual va a incluir los discos intervertebrales, las articulaciones posteriores, los ligamentos y el mismo agujero de conjunción. Y algo característico es que se va a producir un dolor o una alteración cuando exista una alteración, cuando una de estos componentes de la unidad funcional se altere, va a generar de la misma manera un dolor alrededor. Vamos a tener los dolores más conocidos, por decirlo así, los más comunes, según las regiones. Es así como en la región cervical, según Suros nos detalla que lo más común vendría a ser la cervicalgia posterior aislada, el síndrome cervicocefálico y la cervicobraquialgia.
A nivel dorsal tenemos la dorsalgia netamente, la dorsalgia con una extensión a nivel del tórax, y a nivel lumbar tenemos la lumbalgia, que es lo más conocido, y la lumbociática o la ciática. Bien, vamos a empezar por el interrogatorio en este caso, para lo cual los pacientes suelen referir principalmente el dolor, que es el síntoma más característico, junto con una limitación de la movilidad. Esto suele presentarse de manera independiente, pero existe, según Suros nos detalla, que a nivel de la espondilitis y la metástasis, ambos síntomas van a ser muy comunes y se van a presentar de la misma manera, e incluso la intensidad suele estar acompañada. Bueno, vamos a empezar primero con lo que vendría a ser el dolor. Para ello tenemos que no preguntar, en este caso, las características con el tipo de dolor que está viendo en este caso el paciente, para lo cual tenemos el modo de inicio, que puede ser agudo, rápido o insidioso. Y bueno, de la misma manera, un dolor agudo, que vendría a ser un dolor repentino. Las principales causas que van a estar relacionadas vendría a ser la torticoliosis, el lumbago y la hernia discal. ¿Por qué? Porque principalmente el dolor agudo va a estar relacionado a nivel de una causa mecánica o traumática, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? A nivel de un movimiento brusco, o tal vez a nivel de una mala postura o un esfuerzo físico que esté realizando el paciente. Este daño, como lo he dicho anteriormente, suele ser repentino, y esto va a generar de la misma manera un dolor inmediato. Y un ejemplo, no es, digamos, cuando un paciente se agacha o quiere levantar algo pesado, el dolor suele aparecer de esa manera súbita. Especialmente lo vamos a ver a nivel de la zona lumbar. Luego también tenemos el dolor rápido, ¿no? En este caso, bueno, así lo menciona Suros, a nivel de días. Lo más común en este caso lo podemos encontrar a nivel de las infecciones y a nivel de las metástasis. De las infecciones, especialmente a nivel de la espondilitis, suele ser un dolor de inicio rápido, puesto que el cuerpo está reaccionando frente a una inflamación, ¿no? Frente a una fiebre o una contractura muscular, y eso va a generar que el dolor suele progresar rápidamente. Bien, un ejemplo clásico en este caso vendría a ser las infecciones vertebrales, como la espondilitis tuberculosa, que lo vamos a mencionar más adelante, lo cual suele generar un dolor, ¿no? de entre 2 a 5 días, que suele estar acompañado también de fiebre y malestar general. Luego tenemos el dolor de tipo insidioso, el cual se va a presentar en semanas, en meses. Las causas más comunes van a ser, en este caso, la artrosis, la hiperestosis y la dorsalgia crónica. Esto más que todo se suele dar puesto que va a estar relacionado con los procesos degenerativos, y por el mismo hecho que va a estar relacionado a meses y semanas, meses, vamos a estar hablando de un proceso degenerativo crónico. Esto va a avanzar lentamente a través del tiempo. El dolor suele, aparte de ser progresivo, suele ser un poco ¿Tienes más... un cursor? Doctor, es que doctor, estoy compartiendo, disculpe, a nivel de mi tablet, porque mi compañera no puede y no está teniendo una buena señal ahorita. Que no logro encontrar de lo que hablas. Estoy intentando y... A ver. O puntualízalo, porque la verdad no. Estoy explicando a nivel del tipo de inicio del dolor, doctor, a nivel agudo, rápido e el insidioso, junto con sus causas más comunes. Ese recuadro pequeño, de razón no Sí, estaba doctor. bien. Decía, ¿de dónde está hablando tanto que no encuentro la información? Ni de manera general. Ya, a ver, vamos, continúa. Bien, luego vamos a hablar de lo que vendría a ser la intensidad del dolor. Esto va a depender a múltiples factores. Según Massey nos va a recalcar 2, especialmente a nivel de la naturaleza de la lesión y a nivel también de la sensibilidad. Suele ser un poco más moderado, suele ser un poco más soportable en procesos vertebrales degenerativos, como en el caso de la artrosis, y suele ser de más intensidad, como en una ciática, en un lumbago agudo, o en procesos relacionados con infecciones. Luego también preguntamos sobre la irradiación, ¿no? Si es que va a tener esa irradiación característica, tal vez a brazos, piernas, cabeza, tórax. De la misma manera, los factores desencadenantes, factores de alivio, y cómo va a estar su evolución de la misma manera. Entre los factores desencadenantes
podemos preguntar, ¿no? Movimientos, posturas a nivel del esfuerzo físico, ¿no? Si es que a nivel de toser, estornudar, caminar, aumenta el dolor, o quizá a nivel de un tipo de sensibilidad, frío, estrés, entre otros. Y un ejemplo característico a nivel de un factor desencadenante vendría a ser un paciente con una hernia discal, que el dolor suele empeorar al sentarse o al levantar algo pesado. De la misma manera preguntamos, ¿no?, los factores de alivio, acciones, posiciones, tratamientos que puedan disminuir la intensidad del dolor, ¿no? A nivel, por ejemplo, de que se le va a aplicar frío, calor, medicamentos, terapia física, entre otros. Aparte del dolor que hemos mencionado, la limitación de la movilidad también es un síntoma Ya, un muy ratito antes de característico. que pases a este punto, a ver. Ya, mire, acá en lo que es características del dolor has hablado de la irradiación, ¿no? Y Sí, justo has doctor. mencionado de que se extienden a otras zonas como brazos, piernas, cabeza, todas así, tan rápido. A ver, un poquito para ahí a ir, ¿a qué te refieres con todo ello? Bueno, la irradiación más que todo va a explicar el mecanismo del dolor referido que había mencionado mi compañera en la exposición pasada. Y esto que se puede dar también, ¿no?, por una compresión a nivel de los troncos. Y si es que vamos a hablar nosotros de un dolor referido, esto no va a implicar una comprensión, digamos, por un tumor, ¿no?, directamente a nivel de los troncos nerviosos, sino es un dolor que el paciente siente en un lugar distinto al lugar real, ¿no?, donde se está originando todo esto. Pero Y en este caso, cuando nosotros hablamos de un dolor, ¿no?, que se origina a nivel de la columna, ¿no?, porque de eso estamos hablando, ¿no? Y hablas de irradiación, específicamente ¿a qué te refieres? eh, creo que dependería, doctor, si es que podríamos hablar de un dolor referido o un dolor netamente por una comprensión a nivel de los troncos nerviosos. Mm, Ya, generalmente, mira, algo que tienes que tener claro, ¿no? O sea, si estamos hablando de columna, generalmente los dolores van a ser por una compresión de la raíz nerviosa, ¿no? Sí, A su salida, ¿no? De la columna, ¿está claro? sí, Entonces doctor. muchas Y veces, dime, te escucho. justo lo que estaba mencionando, ¿no? La comprensión a nivel de la salida nerviosa, y Claro. eso suele ser más que todo por una hernia discal o una artrosis o un tumor, como lo Un estaba mencionando. efecto, o sea, un efecto compresivo, ¿no? Incluso a veces tú puedes tener de repente no necesariamente una hernia discal, ¿no? O sea, puede haber un envejecimiento, ¿no?, de las estructuras óseas, ¿no?, conllevando a una artrosis, ¿no? De repente una alteración en el eje, y lo cual va a generar pues una compresión del nervio en su salida. Y esto lógicamente va a ir acompañado de dolor, ¿no? Entonces, si este dolor, pues, o sea, va a ser de tipo irradiado, o sea, que va a respetar, pues, el recorrido del nervio. Entonces, esa es la zona donde va a haber la manifestación del dolor. Entonces, eh, hablar un poco de lo que es este dolor referido, o sea, en este segmento corporal que estamos empezando a evaluar va a ser poco probable, ¿no? Por eso es importante señalar eso. Sí, doctor. Gracias. Bien, el otro síntoma más característico que se ha mencionado a nivel de Suros al menos vendría a ser la limitación de la movilidad, para lo cual tenemos la limitación parcial del origen discal, la limitación global localizada y la limitación de todos los movimientos y de varios segmentos. La limitación parcial, su principal causa vendría a ser problemas a nivel de los discos intervertebrales, y lo que suele mencionar en este caso Suros vendrían a ser las hernias discales principalmente. ¿Cuáles son sus características? La movilidad se va a reducir solo en algunas direcciones, no en todas. Por ejemplo, al nivel de flexionar o al momento de inclinarse de un lado a otro, es lo que va a originar en este caso. Luego también tenemos, ya lo mencioné, que van a ser muy común a nivel de las hernias lumbares, cervicales. También que tiene una posición antiálgica, eso quiere decir de que al momento que el cuerpo se va a inclinar, ¿no?, va a originar o va a evitar en este caso el dolor. Luego tenemos la limitación global De eso de la localizada. posición antálgica, no, o sea, el paciente, cuando tú hablas de posición antálgica, ¿a qué te refieres?
El ¿A qué te cuerpo refieres? busca una posición para poder evitar el dolor y en este caso se suele inclinar. Claro, va a buscar no necesariamente tiene que ser una inclinación, ¿no? A veces, debido a estas hernias lumbares, el paciente se sienta y empieza a tener manifestaciones dolorosas. El paciente se para y de repente desaparece el dolor y se siente mucho más cómodo. Entonces, no necesariamente tiene que ser una inclinación, una lateralización, ¿no? Entonces, a veces los cambios en cuanto a la posición, o sea, van a conllevar a una disminución del dolor, porque eso es lo que se quiere. Muchas veces el dolor puede estar presente, ¿no? Y no ser de la misma intensidad. Entonces, y de repente con un dolor de menor intensidad, o sea, es tolerable y tú de repente adoptas una posición en particular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Continúa, por favor. Bien, luego también tenemos la limitación global localizada, entre ellas las principales causas vendrían a ser enfermedades infecciosas, artritis, fracturas por osteoporosis, ¿no? Entre otros. Entre las características tenemos de que se va a afectar toda la movilidad de un área concreta de la columna, en este caso a nivel, por ejemplo, de la región lumbar o a nivel de la región dorsal. Eh, Aquí sí va a estar acompañado de mucho dolor y también de contractura muscular. Y bueno, entre los ejemplos que se había mencionado, las infecciones, por ejemplo, va a provocar un dolor intenso al intentar moverse o a nivel de una espondiloartritis, va a limitar todos los movimientos, pero el dolor suele ser un poco más leve o incluso va a estar ausente, a pesar de que se limiten los movimientos. En una lumbalgia aguda suele bloquear los movimientos, pero por ejemplo, esto solo va a durar, ¿no?, días, semanas, entre otros. Luego tenemos la limitación de todos los movimientos y de varios segmentos. Entre las principales causas tenemos las enfermedades que van a afectar a varios niveles de la columna, especialmente las inflamatorias, pero en este caso las crónicas. ¿Cuáles son sus características? Que se limite el movimiento en toda la columna, o puede ser de varios segmentos, pero al mismo tiempo, de tal manera que el paciente no sienta que tiene esa inmovilidad, esa incapacidad en toda la columna. Algo, bueno, en donde lo podemos encontrar típicamente vendría a ser a nivel de la espondilitis anquilosante, en el cual al inicio la movilidad puede ser normal, en fases intermedias se puede limitar parcialmente y en una fase más avanzada todos los segmentos suelen quedar rígidos. Bien, ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la metodología de la exploración. Aquí vamos a mencionar lo que vendría a ser la inspección, la movilidad un poco más centrada en cada segmento, la palpación y también vamos a mencionar los puntos dolorosos que contribuyen en este caso a realizar un mejor diagnóstico. A nivel de la inspección vamos a tener dos tipos muy importantes que vendría a ser la inspección estática y la inspección dinámica. En la inspección dinámica vamos a mencionar los movimientos, pero antes de ello tenemos una posición inicial del paciente, en el cual el paciente suele estar de pie, de espaldas, relajado y en lo posible con menos ropa. Lo que vamos a observar más que todo vendría a ser la columna desde la cabeza hasta la pelvis, como en una línea vertical. Y de la misma manera vamos a observar, ¿no?, las principales protuberancias, que son los reparos anatómicos, que lo voy a mencionar después. A nivel de la inspección estática, en este caso, el médico, el examinador, no va a pedir al paciente que se mueva, se va a observar tal, ¿no?, y cómo está. Tenemos, por ejemplo, a nivel de la piel, se suele buscar manchas, lunares, nódulos. A nivel de los músculos, se puede observar si es que existe alguna una atrofia, ¿no?, una pérdida de masa muscular. A nivel de la altura de los hombros y la pelvis, se suele observar si suele estar nivelado o si es que va a existir algún tipo de inclinación. A nivel de las curvaturas de la columna, que suele ser algo, lo más importante, se podría decir, vemos, ¿no?, principalmente la cifosis, que es la curvatura hacia atrás, la lordosis, que es la curvatura hacia adelante, como se puede ver en las imágenes. Y se busca más que todo que estas curvaturas estén dentro de sus límites normales, ¿no? Que estén aumentadas o que estén rectificadas, y para ello se aplican maniobras que también lo vamos a mencionar después. Igualmente en la región sacroiliaca se suele buscar asimetrías, bultos, entre otros. A nivel de la inspección dinámica, en este caso ya se le pide al paciente
o en este, no, se le va a pedir, no va a pedir al paciente, sino que vamos a examinar más los movimientos de la columna. Y bueno, claro, se le va a pedir al paciente, ¿no?, que realice tal vez algún tipo de posición. En este caso, vamos a pedir que haga movimientos de cuello, de espalda, de cintura, y vamos a observar si es que va a haber dolor al momento de moverse, si es que existen asimetrías, si es que puede llegar a moverse, porque incluso hay, ¿no?, patologías que van a limitar, van a bloquear el movimiento de la columna. Si es que va a existir rigidez, temblores, entre otros, ¿no? Podemos preguntarle si puede hacer el movimiento completo, si existe algún tipo de dolor, si se va a mover igual a ambos lados, si es que va a usar otras partes del cuerpo para poder compensar, o si es que existe algún tipo de rigidez, temblores, posturas, entre otros. Y dentro de la inspección dinámica, nosotros vamos a mencionar lo que vendría a ser la movilidad. En este caso vamos a mencionar los dos tipos de movilidad, que vendría a ser la movilidad activa y la movilidad pasiva. Para ello tenemos que en la movilidad activa el paciente se va a mover por sí mismo y lo vamos a utilizar más que todo para poder evaluar el rango del movimiento y para poder observar si es que existen deformaciones que no van a ser, que no se llegaron a observar en el reposo. Y algo que se suele realizar a nivel de la movilidad activa es la maniobra de Adams, en el cual el paciente se va a inclinar hacia adelante, va a flexionar la columna, de la misma manera va a haber un descenso de los miembros superiores, y gracias a esta maniobra se va a poder se va a permitir, ¿no?, detectar una escoliosis o en este caso una simetría a nivel de la espalda, que también se había visto, que podemos observar acá, ¿no?, que es esa curvatura, esa simetría anormal a nivel de la espalda. Luego tenemos lo que vendría a ser la movilidad pasiva. En este caso, el examinador va a mover el cuerpo del paciente. Se realiza con el paciente en diferentes posiciones. No puede estar en decúbito supino, en lateral, en prono, entre otros. Un ejemplo es en decúbito prono, en el cual se va a fijar el tronco al lecho, donde en este caso va a estar recostado el paciente, de tal manera que luego se va a intentar levantar los muslos tratando de extender la columna. Sin embargo, si es que va a existir ese tipo de rigidez, puede ser un signo alarmante, un signo temprano del mal de Pot, que también se le conoce como la tuberculosis vertebral. En este caso, hablando del mal de Pot, podemos mencionar que es una forma de tuberculosis que va a afectar a las vértebras. Suele ser crónica, suele ser igual que las otras tuberculosis, va a estar originada por la Mycobacterium tuberculosis. ¿Y por qué se va a encontrar esa rigidez que se mencionó al momento de levantar el muslo? Esto más que todo se da porque la tuberculosis, en este caso el Mycobacterium, va a atacar a los discos y los cuerpos vertebrales, especialmente a nivel de la región dorsal y lumbar. Esto va a hacer de que las vértebras lleguen a colapsar y pierden su posición normal. De tal manera de que una vértebra puede llegar a hundirse y las demás suelen como montarse, como se puede ver en la imagen. Y esto va a generar como una joroba, ¿no?, que se suele conocer como jiba, que se puede ver en la imagen, que es esa cifosis angular muy marcada. Y ya. Bueno, siguiente podemos ver la movilidad ahora a nivel de, vamos a mencionar según las regiones. En este caso, a nivel cervical, a nivel de la exploración, podemos, ¿no?, pedirle al paciente que está sentado en una mesa. La exploración con las piernas suelen ser colgadas. Vamos a examinar flexión, extensión, rotaciones. A nivel de la flexión, se le pide, ¿no?, que el mentón tenga contacto con la horquilla esternal. Y si está limitada, queda una separación en unos 4 centímetros, ¿no? Que no exista dolor más que todo en este caso. Igualmente a nivel de extensión se le pide, pero en este caso que el mentón se separe de la horquilla esternal. La distancia aproximada suele ser de 18 centímetros. Si es que no llega a tener esta extensión, también es un signo. Luego también tenemos a nivel de las rotaciones, donde se le pide al paciente que gire la cabeza de un lado a otro, y lo normal es que se pueda observar un ángulo de hasta 90 grados, pero esto también va a variar bastante en caso de que los pacientes tengan edades avanzadas, ¿no? Esto no va a cumplir tanto para las personas que tengan más de 65 años. A nivel de las inclinaciones laterales, vamos a indicar al paciente que dirija su oreja hacia el hombro, a uno al otro lado, vigilando que no se eleve el hombro durante los movimientos, y el ángulo que normalmente se busca alcanzar es de 30 a 45 grados.
como se puede ver en las imágenes, ¿no? Bueno, a nivel de la columna dorsal, en este caso, a nivel de la exploración, el enfermo suele estar sentado, se le pide que coloque las manos entrelazadas detrás de la nuca, cogiéndolo por ambos brazos, se le hace girar de un lado a otro para poder ver más que todo la movilidad del tórax. En este caso, a nivel de flexión, de extensión, los movimientos suelen ser mínimos. Sin embargo, en la rotación, junto con la ayuda, en este caso del médico, el examinador, los movimientos amplios suelen alcanzar un grado más de 75 grados. Esa rotación del tronco con la cintura escapular debe ser más de 75 grados. Si es que no llega a ser, suele ser menos, si es que produce algún tipo de dolor o el paciente refiere, ¿no?, algún tipo de molestia, estaríamos hablando en este caso de una espondilitis anquilosante. A nivel de la columna normal, de la columna lumbar, en este caso el paciente suele estar de pie, suele estar de espaldas. A nivel de la flexión, vamos a explorar, ¿no?, indicando, como se puede ver en la imagen, ¿no?, que el paciente pueda inclinar todo su tronco hacia la parte de adelante, pero sin flexionar las rodillas. De esta manera también podemos ver los grados de limitación que se van a valorar en 3 etapas. Las cuales vendría a ser si la lordosis no se modifica, si se rectifica con la columna o si va a aparecer lordosis. ¿Qué esperamos normalmente? Que la lordosis, en este caso, la lordosis lumbar suele desaparecer porque está viendo esa flexión. Pero si es que esto no ocurre, estamos hablando de una rigidez, de un bloqueo, y a partir de esa rigidez que se pueda llegar a originar, aquí es donde el médico se evalúa esos 3 puntos que se ha mencionado. Si la lordosis no cambia, si se suele rectificar, o si es que puede llegar a aparecer cifosis, que no es lo normal. Una maniobra que se puede aplicar a nivel de la columna lumbar vendría a ser la maniobra de Chover, que también lo vamos a mencionar más adelante, pero adelantando, en este caso, en esta maniobra, se va a marcar en el dermatoma en la piel una línea media de la espalda, un punto sobre la apófisis espinosa a nivel de la L5, y otro punto superior a unos 10 centímetros por encima. Y en este caso, el paciente, después de haber marcado, ¿no?, el paciente se va a inclinar hacia adelante, realizando una flexión lumbar, y se va a medir cuánto es que se van a separar estos dos puntos que se había limitado en un inicio. Lo normal es que se separen al menos 5 centímetros, pero si es que se van a separar menos, ya estaríamos hablando de algún tipo de patología, y algo que se suele mencionar a nivel de la maniobra de Chover vendría a ser la espondiloartritis también anquilosante. A nivel de la extensión, esta es la maniobra. A nivel de la extensión, la valoración de este movimiento suele ser un poco difícil en la mayoría de los casos, ¿no? Pero puede existir también un movimiento natural limitado, no en todos, pero suele ser un poco más difícil de valorarlo clínicamente. Aún así, el paciente no puede extender nada, o si es que le va a doler, ya también sería un signo de alarma. También vamos a mencionar los movimientos costales, y esto más que todo es poder calcular la expansión del tórax al momento de la respiración. El diámetro normal que debe aumentar es al menos 6 centímetros, y para que no nos pueda estar dando un signo de una rigidez costal, entre otros. También a nivel de la movilidad, no tanto de la movilidad, sino también a nivel de la inspección dinámica, aparte de la movilidad, nosotros vamos a evaluar lo que es el examen de la marcha, en el cual se va a analizar cómo es que va a caminar el paciente, cómo es que llega, y lo que buscamos más que todo vendrían a ser asimetrías, si es que existe algún tipo de cojera, rigidez, una pérdida de balance, y algo muy característico, o lo que menciona en este caso Massey, vendría a ser 3 compromisos. Uno, que vendría a ser a nivel radicular, a nivel de L5, el cual va a estar relacionado con la marcha de este paje, en el cual es esta imagen, es cuando el paciente camina y levanta uno de los pies en cada paso. Y eso más que todo se va a dar por una debilidad a nivel de la flexión dorsal del pie, también se suele conocer, ¿no?, como el pie caído. El otro vendría a ser un compromiso a nivel de la S1, en el cual va a haber un despegamiento del talón comprometido, y el paciente suele caminar elevando el pie de forma conjunta. Y bueno, en caso de que el paciente tenga algún tipo de lumbalgia, ¿qué es lo que presenta más que todo? Su
rotación a nivel de la pelvis suele estar limitada, suele dar pasos más cortos por este mismo motivo y también suele tener mayor precaución al momento de girar. Ahora vamos a mencionar los puntos de reparo anatómico, para lo cual de superior a inferior podemos mencionar la 7ª vértebra cervical, que suele ser la más prominente, la 9ª dorsal, que suele ser la primera, bajando por el dorso, suele ser la más individual. Luego tenemos la L4, que suele tener el mayor relieve si seguimos bajando con el dedo, y a nivel de la L5, que comparas, vamos a tener ese límite entre el relieve y esa depresión que nos va a marcar a nivel de la L4 y a nivel de la L5. De inferior a superior, lo que recomienda en este caso Massey es generar líneas imaginarias, y a partir de ello también podemos líneas imaginarias en diferentes puntos anatómicos, y a partir de ello también podemos ubicar la localización de las vértebras. Por ejemplo, a nivel de las espinas ilíacas posterior-superiores, estaríamos encontrándonos entre la S1, S2. De la misma manera, una línea que suele pasar entre la parte más alta de las crestas ilíacas, estaríamos mencionando a la apófisis espinosa de la L4, la línea que suele estar en relación con el ombligo, de forma horizontal. Vamos a estar hablando de la apófisis transversa de la L3, y de la misma manera, líneas que se trazan a nivel de los ángulos inferiores de los omóplatos nos estaría dando una ubicación aproximada de la 7ª vértebra torácica. A nivel del ángulo externar de Luis estaríamos hablando entre la T4, T5, ángulos maxilares, que estaríamos a nivel de la C3, y de la apófisis mastoides, un poco más superior, estaríamos un aproximado de la C2. Ahora vamos a hablar sobre la palpación. Para ello vamos a tener los puntos dolorosos principalmente. Y para ello, según Suros, nos va a mencionar los siguientes. Por ejemplo, en cada apófisis espinosa, los cuerpos vertebrales se va a efectuar a la C3, C4, C5, los cuales pueden ser examinados hacia la parte anterior. De la misma manera tenemos al coxis, las extremidades del sacro, esto suele ser examinado por la vía rectal. En caso de las personas que van a ser muy delgadas, las vértebras lumbares se van a explorar a nivel de la palpación abdominal. Esto más que todo va a contribuir. También vamos a palpar a nivel de las apófisis espinosas y entre las vértebras lumbares, especialmente a 2 centímetros de la línea media. Para que nosotros podamos evaluar la sensibilidad, se suele, o bueno, Massey en este caso va a mencionar la succión lateral, que es la movilización lateral, en la cual se va a tomar una apófisis espinosa entre el índice y el pulgar y se intenta moverla de un lado a otro. Y esto más que todo, ¿no? Al hacer esto, el paciente puede referir dolor, puede referir una mayor hiperalgesia, y esto también nos puede dar un indicio de algún tipo de patología. Una palpación un poco más detallada, según Suros, menciona 5 líneas paralelas a nivel de la zona lumbar. Una que va a estar a nivel de la línea media, como tal, de la columna, 2 que van a estar a 3 centímetros de cada línea media, y otras 2 que van a estar a 8 centímetros de esta misma línea media. ¿Qué es lo que se suele en este caso realizar? Pues palpar, comprimir, percutir, para que también podamos observar, ¿no?, si es que existe algún tipo de dolor, sensibilidad, y a partir de ello seguir realizando más exámenes. Algo que tener en cuenta es de que los puntos dolorosos situados sobre los músculos suelen estar más relacionados con la fibrositis. Y bueno, una recomendación que se suele dar es que para poder facilitar la palpación de los espacios entre las vértebras lumbares, se va a recomendar colocar una almohada debajo del abdomen del paciente, y bueno, de esta manera poder levantarlo al menos unos 40 centímetros y a partir de ello iniciar la palpación detallada que se había mencionado, y con ello poder tener mejores resultados. Algo que también suele mencionar Suros en este caso vendría a ser la contractura verdadera y simulada, como nosotros nos podemos dar cuenta que el paciente no está mintiendo en este caso. Para ello menciona que se puede realizar la maniobra de Forestier, en el cual se le pide al paciente que se incline hacia el mismo lado del cual está refiriendo dolor, y si la contractura sigue presente, posiblemente sea un dolor que sí está presentando,
Sin embargo, si la contractura desaparece cuando el paciente se inclina al mismo lado de donde supuestamente está presentando el dolor, suele ser fígida, ¿no? Pero también mencionaba de que esto no suele ser 100% seguro. Algo que también podemos aplicar en el paciente vendría a ser la respiración profunda. Pedirle al paciente que respire hondo y en muchas ocasiones las contracturas simuladas suelen desaparecer. De la misma manera se puede pedir al paciente que flexione la cabeza hacia atrás. Okay. Esto con el objetivo de que pueda tocar la porción occipital de la cabeza. Si la contractura va a permanecer a pesar de ellos, suele ser real, y si es que va no tanto a desaparecer, sino que si es que el dolor suele un poco aliviar y todo, posiblemente estemos ante una contractura disimulada. Se va a recomendar también realizar a nivel de la palpación de manera simétrica y simultánea a ambos lados en caso de la musculatura, para que podamos encontrar sensaciones y a partir de ello comparar y detectar anomalías. Ahora vamos a mencionar algunas maniobras que van a contribuir tanto en la inspección, tanto en la palpación. Son las maniobras más usadas. Por ejemplo, la maniobra del talón, en el cual se va a poner de pie el paciente, comienza a ponerse de puntillas y luego deja caer todo su peso sobre los talones. Si es que va a generar dolor en los pacientes, nos va a dar indicaciones de un dolor vertebral localizado. De la misma manera, nos podría estar dando una señal de metástasis, meloma, espondilitis o quizá una fractura por osteoporosis. Otro tipo de maniobra vendría a ser la maniobra de Bayer, en el cual el paciente se pone de pie, las piernas se van a poner separadas y comienza a elevar los brazos hacia adelante. En caso de que sea positivo, va a aparecer dolor a nivel vertebral, pero esta maniobra de Bayer, de la misma manera, nos indica, Suros, que no es tan recomendable porque si es que suele ser negativo ante el dolor, no nos podría como tal descartar alguna patología. Otro tipo de prueba vendría a ser la prueba de Soto-Hall, la cual podemos ver en la imagen de abajo, en el cual el paciente se encuentra de cúbito supino y comienza a levantar la cabeza hasta acercarla al esternón. En este caso, el examinador va a contribuir apoyando la cabeza hacia la parte anterior y va a generar con la otra mano presión sobre el esternón. En caso de que sea positivo, va a aparecer dolor en la columna vertebral a nivel dorsal o cervical, que es lo que nos indicaría sobre todo una enfermedad vertebral, especialmente una tensión a nivel de los ligamentos interespinosos. Otro tipo de maniobra vendría a ser la maniobra de Goldwhite, lo cual podemos ver hacia la mano izquierda, en el cual el paciente se encuentra de cúbito supino, se le va a tomar, en este caso el médico le toma con una mano el talón, y con la otra palma comienza a generar presión sobre su columna lumbar en este caso. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando al momento de levantar el paciente va a generar dolor, pero no necesariamente va a estar relacionado con la irradiación. ¿Qué es lo que nos estaría indicando? Especialmente un problema lumbar, pero nos especifica que no debería ser necesariamente ciático. Igualmente podremos presentar una alteración a nivel de la columna baja, como quizá unos discos intervertebrales, una alteración a nivel de los discos intervertebrales o tal vez a nivel de los ligamentos. Siguiente, por favor. Bien, otra maniobra que hemos mencionado también anteriormente en la exposición vendría a ser la maniobra de Chover, para lo cual el paciente se encuentra de pie, se encuentra recto, y nosotros, con la espalda descubierta, vamos a marcar 2 puntos. Uno a nivel de la L5, de la apófisis espinosa de la L5, y a partir de ella vamos a medir 10 centímetros hacia la parte superior, y después de esto vamos a pedir al paciente que comience a flexionarse hacia adelante como si estuviera intentando tocarse los pies. ¿Qué es lo que sucede? En una persona sana, los 10 centímetros deberían aumentar hasta 14, aproximadamente unos 4 centímetros en el momento de la flexión del paciente. Pero ¿qué pasa si se estira menos de 4 centímetros? Estaríamos hablando de una limitación a nivel de la flexión lumbar. Otra maniobra que nos menciona Suros, en este caso vendría a ser la maniobra de Knapziger, en el cual el paciente, el médico va a intentar aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo en el paciente de 2 formas. Menciono en este caso que podría ser colocando el manguito de tensiómetro a nivel del cuello o ejerciendo presión a nivel de las venas yugulares con los dedos. Si es que va a comenzar a generar dolor en el paciente, se podría sospechar más que todo de una radiculopatía, ¿no? Una compresión a nivel de las raíces nerviosas.
Otros dos signos, los cuales también nos especifica, vendría a ser el signo de la moneda o del juguete y el signo de Lorentz, en este caso para adultos. Para los niños, este signo de la moneda o juguete, nosotros le pedimos a los niños que levanten un juguete o una moneda del sueño. ¿Qué es lo que sucede? Que si los niños van a flexionar la columna, vendría a ser no lo normal, pero ¿qué es lo que sucede? Que si es que llegan a flexionar la columna y aparte las rodillas, posiblemente estemos frente a una rigidez lumbar, lo cual no es tan específico, pero de todas maneras lo mencionamos. El signo de Lorentz, en este caso para adultos, también de la misma manera se le pide a los adultos doblar las rodillas para agacharse. Bueno, en este caso le pedimos que se agachen, pero si es que llegan a doblar las rodillas, podría mencionarnos dos cosas, ¿no? Uno, que podría existir, que existe una fijación a nivel articular real, podría ser a nivel que estemos presentando una rigidez lumbar, o podría ser una precaución voluntaria, ¿no? Y en este caso menciona que en algunos trabajos, ¿no? En algunas fábricas se les pide o se les enseña a los trabajadores esta técnica, ¿no? De que quizá flexionen las rodillas para evitar un tipo de lumbar. Como lo vuelvo a mencionar, el signo de la moneda y el signo de Lorentz no suelen ser tan específicos, pero de todas maneras lo hemos mencionado, puesto que lo encontramos en el libro. Siguiente. Bueno, a continuación hablaré sobre la columna vertebral cervical. Como sabemos, la región cervical está compuesta por 7 vértebras con características algo diferentes que las dorsales y las lumbares. Estas contienen a la médula espinal y en un espacio confinado, el cuerpo vertebral óseo por delante, el pedículo en las porciones laterales y las láminas por detrás. El cuerpo vertebral es similar desde la tercera a la séptima cervical, pero son diferentes las dos primeras, ¿no? La primera, Atlas, que se articula directamente con el occipital, formando el soporte craneal, cuya estabilidad contribuye a la segunda vértebra, ¿no? El axis, que con su apófisis odontoides va a estar fijada en un lugar por diversos refuerzos ligamentosos, ¿no? Las primeras dos vértebras, el Atlas y el axis, son fundamentales para la estabilidad craneal, y estos permiten movimientos de la flexión y también de la rotación. En los aspectos clínicos nos habla del dolor, que puede ser un dolor que es localizado o un dolor irradiado, ¿no? Con o sin irradiación radicular, que la irradiación radicular es el dolor que se extiende desde la columna vertebral hacia los brazos, las piernas o los pies. El dolor es localizado y se genera en la parte posterior del cuello, y esta suele empeorar con los movimientos. Se dice que es irradiado porque el dolor se irradia a lo largo del trayecto de los nervios raquídeos, conocido como braquialgia, y puede acompañarse de parestesias, hormigueos o debilidades en el miembro afectado, ¿no? También nos dicen que es un dolor inespecífico, ya que el dolor cervical, sin un patrón de irradiación radicular, es un dolor cervical sin un patrón, ¿no?, de irradiación radicular, y puede describirse también como pesado, cansado o punzante. Y también puede proyectarse hacia áreas atípicas como la región occipital, craneal, hombros, interescapular y también a la base del cuello, ¿no?, incluso a la cara anterior del tórax. También en los aspectos clínicos tenemos a la rigidez y la limitación de movimientos. Esta nos dice que es más severa en afecciones inflamatorias, neoplásicas e infecciosas, ¿no?, discovertebrales. Y esta va a ser mucho menor en enfermedades degenerativas, discales o interapofisiarias, ¿no? También nos habla sobre el compromiso neurológico, que en las afecciones de la columna cervical se van a presentar mediante dos formas. Cervicobraquialgia, que el dolor radicular se va a irradiar hacia el brazo. Generalmente va a ser causado por una compresión de las raíces nerviosas. Puede deberse a osteofitos, protusión discal, ¿no?, hernias u otras causas que compriman las raíces. El patrón de irradiación del dolor sigue el dermatoma afectado. También la mielopatía cervical, por estenosis del canal raquídeo, ¿no?, la comprensión radicular, de la comprensión medular, disculpe. Y esta se va a manifestar por una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores, inestabilidad a la marcha, retención urinaria y también incontinencia fecal.
También nos habla, Chamorro nos habla sobre las causas de cervicalgia, ¿no? Que estas son por causas degenerativas, pueden ser discales, traumáticas como fracturas, esguinces, con o sin subluxación. Nos habla de latigazo cervical, que esta es una lesión por flexión y extensión brusca del cuello, ¿no? Y esta es muy típica en accidentes automovilísticos. También inflamatorias como asépticas y sépticas, neoplásicas también, como metástasis, ¿no? Que va a afectar el cuerpo vertebral, y músculo-ligamentosas, ¿no? Sobre las calcificaciones heterotópicas, que van a ser los huesos, ¿no? Que, que van a crecer en lugares fuera anormales. También sobre la fibromialgia y las psicogénicas. En eso tenemos la ansiedad y la simulación. A continuación vamos a hablar sobre la inspección. Esta es información de Argente. Y bueno, primero nos vamos a colocar enfrente del paciente en una posición anatómica habitual, y en primer lugar vamos a realizar una observación general de la superficie externa del cuello, en la que podemos apreciar la coloración de la piel, la simetría bilateral de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, y se va a comprobar primero la alineación correcta en los planos sagital y transversal. En la palpación se debe efectuar explorando la apófisis espinosa, los puntos suboccipitales y los trapecios, ya que estos nos van a proporcionar información acerca de zonas dolorosas, como también del tono muscular y la presencia de crepitación, ya que en los trapecios se evalúa, ¿no?, el tono muscular y la palpación nos proporciona información sobre la presencia de crepitación, que esta puede indicar cervicoartrosis. También las zonas dolorosas a la palpación y las alteraciones del tono muscular. En la exploración de la movilidad, según Argente, nos dicen que es la región más móvil del raquis en todos los sentidos, sagital, laterales y de rotación, y la que se explora con mayor facilidad, ¿no? La flexoextensión se va a producir sobre todo en la articulación occipito-atloidea, y luego en la C4, C5 y C6. En la flexión normal, el paciente debe poder tocar el manubrio externar con el mentón. En la flexoextensión se produce sobre todo en las articulaciones en la inflexensión lateral se va a llevar al cabo por la C4, C5 y C6. Y las rotaciones se van a producir entre el atlas y la apófisis odontoides del axis. Y esta última va a ser fijada fuertemente por el ligamento transverso, ¿no? Hablando un poco más de la exploración de la movilidad, según Suros nos dice que la movilidad cervical se explora con el enfermo que tiene que estar sentado en la mesa de exploración con las piernas colgando, y los movimientos básicos, ¿no?, que son la flexión, extensión, rotaciones e inclinaciones laterales. La capacidad de movimiento de la columna cervical es muy amplia en todos los sentidos. Suros nos dice que en la flexión normal el paciente debe tocar, ¿no?, con el mentón el manubrio external, con la boca cerrada. Y para explorar la extensión normal, se le indica al paciente que debe alejar el mentón de la horquilla external, y la distancia normal debe superar los 18 centímetros, o bien la frente y la nariz deben quedar en un plano que sea horizontal, ¿no? Y se utiliza también un bajalenguas o una hoja de papel, y estas deben de quedar en posición horizontal. También nos dicen que en las rotaciones normales, el paciente puede ver por encima de sus hombros, supera los 60%, supera los 60 grados, es decir, el plano sagital de la cabeza tiene que coincidir con el plano transversal del tronco. Con un aumento de la edad, este movimiento va a disminuir, ¿no? Y se puede considerar normal las rotaciones a mayores de 60 grados. En las inflexiones laterales, las inclinaciones laterales se van a llevar al cabo pidiendo al enfermo que dirija su oreja hacia el hombro, ¿no?, y que sea de un lado al otro, vigilando que
que el hombro no se eleve, ¿no? Normalmente este movimiento va a alcanzar los 30 a 45 grados, medidos por el ángulo en el plano sagital de la cabeza y del tronco. Este movimiento se tiene que repetir todos los segmentos. Ahora hablaré sobre las particularidades de la región cervical. Como podemos observar en la imagen, que está señalado con la flechita, vemos la proyección antero-posterior, que esta debe hacerse con el rayo principal dirigido hacia atrás y ligeramente hacia arriba, ¿no? Con una inclinación cuadrocraneal de 15 a 20 grados aproximadamente. Y esto nos va a permitir visualizar bien los cuerpos y los espacios discales de C3 a C7. En la columna cervical también podemos observar la apófisis unciformes, ¿no? Que son pequeñas prominencias verticales situadas en los extremos de las plataformas superiores. Corresponden a pequeñas depresiones en los ángulos inferiores de los cuerpos vertebrales superiores, y la apófisis espinosas bífidas, ¿no? Que estas se refieren a las apófisis espinosas que van a presentar una división, una hendidura en la parte superior. Y a cada lado de los cuerpos y espacios discales podemos observar una sombra vertical ancha de bordes ondulados, que esta corresponde a la superposición de las masas laterales. Y como podemos observar en la otra imagen, en la proyección lateral, en la columna vertebral, en la proyección lateral se puede identificar la sombra del arco anterior del atlas, la apófisis odontoides, el espacio correspondiente a la articulación atlantoaxoidea, que esta es menos de 2 milímetros de amplitud, y el arco posterior del atlas. Ahora hablando sobre la patología cervical y su correlato semiológico, en la degeneración discal se observa inflamación en las inflexiones, sobre todo las laterales, con crepitación en los movimientos y a veces con un dolor referido en el hombro y brazo, ¿no? Y la escápula. Y esto generalmente se va a presentar en 30% de los pacientes. En el compromiso radicular, radiculitis, provoca un dolor cervical que con los movimientos se va a irradiar hacia el hombro, el brazo e incluso la mano, junto con la aparición de parestesias. Este puede producirse por una degeneración discal, una osteoartrosis, que compromete los agujeros de conjunción cervical, ¿no? Y las raíces cervicales que presentan mayor riesgo de esta comprensión son C5, C6, C7, C8 y D1. Bueno, conociendo su distribución cutánea y muscular, se puede precisar la raíz afectada, ¿no? Por medio del examen físico. Y bueno, en el examen físico se debe explorar la sensibilidad, ¿no? El dolor superficial o una hiposensibilidad, reflejos tendinosos, la hiporreflexia, ¿no? Que es la disminución o la ausencia de los reflejos musculares, la fuerza muscular también. En la patología cervical se pueden observar diferentes signos y síntomas semiológicos. La artritis reumatoides, ¿no? Que esta va a ser especial en casos avanzados y se observa una limitación, sobre todo en las rotaciones, por un compromiso de las articulaciones atlantoaxoidea. Espondilitis anquilosante. La limitación, esta va a ocurrir una limitación dolorosa de todos los movimientos en hombres, ¿no? La hiperostosis esquelética idiopática difusa, que en esta ocurre las limitaciones de la movilidad global sin dolor. Esta mayormente va a ocurrir en pacientes que son mayores de 50 años, ¿no? En esos pacientes pueden indicar esta condición. En la torticolitis, que esta es una limitación y la posición antálgica, y el paciente va a percibir un dolor en la palpación y compromiso del estado general, ¿no? La polimialgia reumática, la cervicalgia es importante con rigidez matutina. También el paciente va a presentar un dolor en la cintura escapular o pélvica en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Y con velocidad de sedimentación
globular superior a 40 milímetros por hora van a sugerir esta condición. También un esguince o luxación cervical, ya que la cervicalgia después de una colisión automovilística puede hacer pensar en esta lesión, ¿no? En la fibromialgia, el dolor en los puntos gatillo en la región posterior del cuello y también los trapecios va a sugerir, ¿no?, esta patología. En el síndrome de la costilla cervical se va a producir una compresión del plexo braquial y la arteria subclavia. Esta va a ser causada por una costilla cervical anómala que va a ser más comúnmente por una inserción anómala y tensión también de los músculos escalenos anterior y medio. Y este se va a manifestar por parestesias, ¿no? Que como ya lo hemos hablado, esas son sensaciones anormales como hormigueos, adormecimientos que se van a dar en las manos, una atrofia hipotenar, que esta es la pérdida de masa en la región de la base del meñique, un aumento también en la sudoración de manos por un compromiso del sistema simpático. Y bueno, la prueba de Addison va a ayudar a establecer el diagnóstico, ¿no? Ya que se efectúan la abducción, la extensión y rotación externa del brazo del paciente, y al paciente se le pide que inspire profundamente y rote la cabeza hacia el brazo explorado. Y si existe una compresión en la arteria subclavia, se percibe disminución o ausencia del pulso, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar mejor a continuación en las maniobras de la columna cervical. Primero tenemos a la prueba de Spurling, que esta valora el dolor de una carilla articular vertebral y la irritación radicular. El procedimiento consiste en que el paciente se debe encontrar en sedestación e inclinación y el paciente debe rotar la cabeza hacia cada lado. El clínico, que se va a encontrar detrás del enfermo, debe colocar una mano encima de la cabeza del paciente y con la otra debe generar un ligero golpe sobre ella, y si el paciente tolera el golpe inicial, se procede a repetir la prueba, ¿no?, con la columna vertebral cervical en extensión. Y nos dice que esta prueba nos va a ayudar a detectar síndromes facetarios y compresiones radiculares, ¿no? Si existe una irritación de las carillas articulares o una comprensión de las raíces nerviosas, la exploración va a resultar muy dolorosa para el paciente. Y durante la extensión de la columna vertebral cervical se va a producir un estrechamiento del agujero intervertebral del 20 a 30%. Después tenemos la maniobra de Jackson o de compresión, que nos dice que el examinador tiene que aplicar una compresión axial sobre la cabeza. Como podemos observar en la imagen, la prueba va a ser positiva si va a haber un dolor cervical irradiado hacia el miembro superior. Esto indicaría una posible afección discal o un síndrome facetario, y si no aparece dicho síntoma, se puede descartar discopatía aguda. También tenemos la maniobra de Valsalva, que nos sirve para aumentar la presión intratecal, y nos dice que es positivo cuando existe en el conducto cervical una lesión que ocupa espacio, como una hernia de disco o un tumor, ¿no? Y la prueba se va a efectuar pidiéndole al paciente que contenga la respiración y se esfuerce como si estaría evacuando, así como podemos observar en la imagen. También tenemos la prueba de distracción, que se demuestra el efecto que puede tener la tracción del cuello para aliviar el dolor causado por el estrechamiento del orificio neural. Disminuye la presión sobre las cápsulas articulares. Se busca, ¿no?, la descompresión de las raíces nerviosas al elevar los cuerpos vertebrales. Si mejora el dolor, se habla de una radiculopatía, y si el dolor persiste, puede ser un problema osteomuscular. También tenemos la maniobra de Addison, en el que palpamos el pulso con la mano en forma de guitarra, y mientras realizamos la flexión y la rotación de la cabeza en el sentido opuesto del pulso, ¿no?, que vamos a explorar. Y el descenso o la ausencia del pulso durante la maniobra implica compromiso, ¿no? Buscamos alteración a nivel de escalenos o costillas, algo que pueda estar comprimiendo y que no permita, ¿no?, el pasaje de la circulación hacia el pulso radial.
También tenemos la prueba de deglución, en el cual se pide al paciente que degluta y puede producir molestias o dolor, ¿no? Y esta puede ser por causas de lesiones patológicas de la columna cervical, como algunas protuberancias óseas, osteofitos o una tumefacción de tejidos blancos. En otras maniobras tenemos la prueba de Novichok, que es, se presiona debajo de la apófisis mastoides. Esta va a ser positiva si hay un dolor, ¿no? También tenemos a Bikelas, que está sentado con el brazo en abducción y va a ser flexionado el codo a 90 grados. Se debe llevar el brazo hacia atrás y luego extender el antebrazo. Va a ser positiva en caso de neuritis y plexitis, y se busca algún grado de alongamiento del plexo braquial, ¿no? Como podemos observar en la imagen. También tenemos al test de Lasage brazo, que en este el paciente debe estar sentado con el brazo en abducción completa. Una mano del explorador se debe apoyar en la cara lateral del cuello y con la otra se estira el brazo del paciente tratando de elongar las fibras nerviosas, ¿no? Y esta va a ser positiva en síndrome cervicobraquial. También tenemos la maniobra de Neri, en el cual el paciente debe estar sentado en la camilla con las rodillas en 90 grados. El paciente realiza la flexión de todo el raquis, cervical, dorsal y lumbar, y también le solicitamos una extensión activa de las rodillas. Y el test va a ser positivo si la maniobra diferenciadora va a aumentar, ¿no?, el dolor. Y también tenemos a la prueba de Knapp-Seeger-Jones, en el cual consiste en comprimir la vena yugular, y esta es positiva si va a haber un dolor intenso lumbar, ¿no?, por una compresión radicular. Eso sería todo.